Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Coscas, un episodio más que nos acompaña Eduardo Flores Sosa. Un aplauso. Eduardo, de los primeros que fueron de los que me aceptó una invitación, ¿no?, al podcast y ya, psicologista, tanatólogo, ¿qué más? ¿Qué más? Pues psicólogo, tanatólogo, ahorita estoy estudiando temas contextuales, unas cosillas ahí, pues actualizándome. En general es lo de siempre. Excelente, ya tienes que 8 o 9 años, ¿no?, en tanatología. Como 8 años aproximadamente Sí, trabajando temas de duelo. de duelo. Y es justamente lo que vamos a hablar este episodio, porque fue algo que quedó ahí como muy al aire, ¿no? Ya hablamos de lo que fue tanatología en el episodio Conociendo la Tanatología, que ahí te voy a dejar una tarjetita. Pero empecemos con la pregunta que abre el tema, ¿no? O sea, ¿qué es realmente el duelo? Fíjate que estaba pensando eso ahorita y me atrevería a decir que es una experiencia de vida. Finalmente, mm, podemos evitar como muchas cosas a lo largo de nuestra vida, podemos no caer en temas de adicciones, podemos no caer en temas de violencia, podemos evitar muchas cosas así, pero un duelo no. Mm. No, eso es un tema que está obligado. Finalmente, un duelo es una pérdida significativa y es todo el proceso que vas viviendo a partir de esa pérdida significativa. Y bueno, la vida misma está llena de pérdidas, ¿no? Desde que vamos, desde que nacemos, vamos creciendo y todo eso es un camino lleno de pérdidas. Entonces, es una experiencia de vida. Finalmente, si estás vivo, tienes, tuviste o vas a tener una pérdida, un proceso de duelo en ese sentido. Y bueno, mucha gente relaciona la tristeza con con el duelo y la pérdida. ¿El duelo tiene que ser triste? No, no necesariamente. El duelo puede ser muchas cosas. El duelo es tan complejo que nos afecta no solo en la parte emocional, inclusive, ¿no? Nos afecta en la forma en la que pensamos, en la forma en la que nos relacionamos con nosotros, con los demás. Es tan complejo el proceso de duelo que inclusive lo puedes llegar a sentir en tu cuerpo, ¿no? Finalmente, hay sensaciones físicas. El tema del corazón roto no es de gratis, ¿no? Finalmente hay personas que mencionan que han sentido este tipo de manifestaciones en el cuerpo. Y bueno, finalmente, pues sí, la tristeza va a ser una emoción que va a estar constantemente, ¿no? O va a ser de las que va a estar mayormente presente, más bien. Pero igual hay muchas emociones o todas las emociones van a intervenir de alguna manera. Este, nos mencionas de que siempre se interviene, de que la pérdida, el, el duelo. ¿El duelo siempre está ligado a la pérdida o puede haber un duelo que no vaya con una pérdida, por ejemplo? No puede. De hecho, eso es una de las principales claves para que haya un proceso de duelo. Si no hay una pérdida significativa, inclusive ese es elemento importante, una pérdida importante, vaya. Si no existe eso, no hay un proceso de duelo. No puede haber. Finalmente, lo que te duele es que ya no está aquello que te gustaba, que querías. Ok, y hay un proceso, ¿no? Que son, bueno, mucha gente dice que son 5 etapas. Ujú. Las etapas tienen que ser lineales o pueden ser caóticas, rebrujadas. De repente pasar de aceptación a la negación, a la ira. Qué cabrón, ¿verdad? Pero la teoría realmente es de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ese modelo de etapas. Finalmente ella nunca menciona que el proceso tiene que ser lineal, pero al momento de llamarle etapas y prácticamente ponerlas de manera secuenciada o bueno, dar a la alusión que es una secuencia, pues se malinterpretó mucho en ese sentido. Pero no, fíjate que no. De hecho, últimamente el tema del duelo, ni siquiera quienes trabajamos con ese tema, Elizabeth Kubler-Ross, aunque es una referente, vaya, finalmente ya no se usa tanto ese modelo. Ya hay otros modelos que lo manejan como tareas. Y son tareas más interesantes, ¿no? Nos habla de aceptar la realidad de la pérdida, de trabajar el dolor y las emociones, nos habla también de adaptarnos a este nuevo estilo de vida y finalmente recolocar. Esto quiere decir, primero es entenderlo
Cuando lo entiendes, te duele y te duele un chorro. ¿Se pueden decir más eres? Sí, claro. O sea, se puede doler un es chingo. un espacio libre, es un espacio libre. Se puede doler un chingo. Y en lo que estás como lidiando con todo ese dolor, te estás adaptando, ¿no? A este nuevo mundo, a esta nueva realidad, a esta nueva forma de ser. Porque a veces cuando pierdes a alguien, cambia tu forma de ser, o sea, cambia tu identidad en muchos sentidos. Y bueno, finalmente cuando vas logrando cumplir como con todas esas tareas, pues viene la última parte, ¿no? Que es la parte de la integración. Ahí es donde ya normalmente recuerdas a tus seres queridos o a tus personas desde otra perspectiva. Por ejemplo, una escena que me llama mucho la atención para explicar eso es la del Rey León. No sé si hayas visto la escena donde van caminando este Simba, que no sabe qué decisión tomarnos, si quedarse en Hakuna Matata por siempre o ir a regresar a luchar, ¿no? Con su tío. Entonces voltea a ver el agua y ya es que se voltea a ver y lo que ve no es su reflejo, sino a su papá. Y luego después habla con el papá. Bueno, esa es una metáfora de Disney para vendernos justo esta idea, ¿no? Como esta etapa de la integración, recolocación, es más bien eso, como el justo ya recordarlos no desde el dolor, sino desde el amor o el cariño. Y por ejemplo, a mí me ha tocado ver últimamente en redes, Eduardo, que muchas personas se marcan como un calendario, ¿no? Así de que me voy a enfocar, por ejemplo, 90 días en mí para olvidar a un amor o así. El duelo tiene como un periodo de tiempo donde puedes decir, este duelo es lo que es y si es sano o es malo. El tiempo sí es un indicador. O sea, hay personas que piensan que el tiempo lo cura todo, por ejemplo, y hay personas que dicen que no. Eso es algo que me gusta mucho hablar a mí en este tema. Finalmente, es una duda que existe, ¿no? El tiempo puede llegar a ser muy engañoso porque realmente lo que importa no es el tiempo en sí, sino lo que nosotros vamos haciendo con ese tiempo. O sea, bueno, finalmente si la mayoría de las cosas que tú haces para lidiar con tus emociones es como evitarlo, no vivirlo, no contactar con esas cosas, pues finalmente esto va haciendo que el proceso pueda ser mucho más largo. Y eso puede llegar a ser como algo complicado, pero no necesariamente. Finalmente son muchos los elementos que hacen que un duelo se vaya a hacer más complicado que otro. Bueno, ya hablamos como por encimita de lo que vendría siendo como que lo ideal, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el duelo ya empieza a manifestarse en lo físicamente, que ya pasa a ser algo sumamente negativo y pesado, por ejemplo, de llevar? Pues que se puede presentar de dos maneras. O sea, finalmente un duelo naturalmente va a tener sensaciones físicas, ¿no? Es parte de lo que te decía ahorita con el tema del corazón roto. Pero bueno, eso, si no se trabaja, si se vuelve inadecuado, es cuando tú empiezas a notar que ese tipo de sensaciones, pues justo empiezan a tomar forma, pero de una enfermedad tal cual, ¿cierto? O sea, tú puedes sentir un vacío en el estómago, tú puedes sentir una opresión en el pecho, si tú quieres, pero si eso ya se empieza a convertir, no sé, en una apnea del sueño, que ya no puedas dormir bien, que eso se convierta en gastritis, colitis, ahí es donde tú dices, híjole, ese duelo no se está acomodando de manera adecuada. Digo, viéndolo desde este punto de vista, solo el tema físico, pero sí, por ahí va. Y por ejemplo, las personas a veces dicen que pues, lo mejor es hablarlo, tratarlo, expresarte cómo te sientes y todo eso. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, yo sí te voy a decir, yo sí soy una persona que reprime mucho sus sentimientos, que no le gusta hablar de cosas cuando las ha perdido? Entonces, ¿cómo puedes, por ejemplo, acompañar a ese tipo de personas que quizás su misma forma de llevar un duelo en silencio sin llegar a molestarlos? Fíjate que en ese tipo de casos, porque me pasa con muchas veces con mis pacientes, porque es un pensamiento muy común, creo que la mayoría de las veces cuando traen este tipo de ideas o de pensamientos,
es debido a que cargan o traen como muchos estigmas o mitos del proceso de duelo, en donde se piensa que el si lo hablo me lastima o bien lastimo a los demás, ¿no? Cosas como por ese estilo. Y mucho el trabajo es finalmente como ir reencuadrando este tipo de ideas. Ahora bien, también es muy válido que genuinamente no sea eso, o sea, no sea por un tema de pensamientos o de mitos, y que genuinamente digas, bueno, es que a mí no me gusta llorar frente a los demás, también es muy válido. Pero mm, no quiere decir que no tengas que expresarlo de alguna otra manera. ¿Sí me explico? Ujú. Hay veces que el solo estar viendo una película es una forma de expresar el duelo. A veces escuchar canciones y llorar junto con ellas es una forma de expresarlo. A veces el solo dibujar, el escribir, el bailar, el hacer cosas es una forma de expresar. Hasta ver ciertos recuerdos, ¿no? Ciertas memorias. Entonces, no necesariamente tienes que llorar o no necesariamente tienes que hablarlo, pero sí lo tienes que expresar. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro, o sea, cada quien, es como el arte, ¿no? O sea, el arte hay muchas formas de expresar Exacto. lo que viene siendo el arte. Justo, ándale, esa es una de las cosas con las que lo suelo comparar mucho, ¿no? El tema del duelo es muy parecido al arte. Y bueno, tú como tanatólogo que pues tu trabajo es el acompañar, ¿cómo puede, o sea, qué consejo le darías, por ejemplo, a una persona que le gustaría acompañar sin saber nada a una persona que lo necesita, pero sin llegar a ese punto de acoso o invasión o opresión? Pero ¿qué le diría de que qué le diría para que él aprenda a acompañar o como para que se prepare para? Es que bueno, si se prepara para, pues, o sea, aquí está, por ejemplo, el diplomado, está el centro tanatológico, pero simplemente decirle, oye, es que yo creo que necesitas empezar a trabajar este duelo. Ah, ya te entendí. Fíjate que para empezar así como a acompañar desde la parte más cálida, más humana, lo que tenemos que hacer es escuchar. Es irónico, pero a veces pensamos que lo que más tenemos es que hablar, hablar, no decir. Y junto con eso vienen como pues, muchas de estas frases como raras, ¿no? Como échale ganas, el tienes que ser fuerte, el todo pasa por algo. Bueno, pues, son intentos, ¿no? De dar consuelo. Y la mayoría de esos intentos caen mal, ¿no? Son molestos. No sé si te haya pasado que te digan algo así, es incómodo. Ujú. Entonces, una de las recomendaciones es escucha y la misma persona te va a ir marcando la pauta. Te va a decir, "Ah, quiero un abrazo, quiero silencio, quiero que estés aquí, se va a llorar contigo". La persona te va a decir, tú solo escucha y si no sabes qué decir, también se vale quedarte callado. A lo mejor a veces es más cálido el estar ahí presente que el andar diciendo cualquiera de esas frases, ¿no? Que decíamos ahorita. Sí. ¿Y crees que, por ejemplo, el contexto cultural y social, tiene que influir en la forma en la que llevamos cada persona el duelo? Ah, sí, no manches bastante. Fíjate que ni siquiera es algo que diga yo, lo leí en un libro de Octavio Paz, Ujú. en El laberinto de la soledad. Ahí él hace un análisis del mexicano, ¿no? Y él dice que el hombre mexicano tiene esta característica muy particular que, bueno, ni tan particular, lo suelen como compartir muchos países como latinoamericanos o en Ujú. general. El tema es que dicen, el hombre mexicano socialmente no está bien visto que demuestre la tristeza o que exprese Ujú. la tristeza. ¿Cuándo es el único momento en el que lo suelen como permitir este tipo de expresiones? Es en un bar. Es en un bar con los camaradas hasta el culo, Ujú. con la cheve, con la banda, y es cuando te dan permiso de cantar, llorar y todo eso, ¿no? Entonces, sí creo que influye muchísimo, ¿no? El tema de género, el tema de edades, también va a influir muchísimo ese tipo de cuestiones y el contexto, ¿no? Finalmente, te acordarás en aquellas épocas de pandemia, el tema del duelo, bueno, el tema de las pérdidas se volvió algo muy extraño porque de repente era tan común que nos insensibilizamos. Yo creo que ya empezamos otra vez como a sensibilizarnos, ¿no? Con las muertes de seres queridos, pero por aquellas fechas la gente ya veía números Ujú. porque era mucho. Sí. Y bueno, el duelo al finalizar siempre tiene un mismo aprendizaje o cada persona aprende diferente de lo que vivió el duelo.
Es que ahí yo lo cuestionaría. Yo no sé si todos los duelos Ujú, aprendas algo necesariamente. ujú, Y, y bueno, hay modelos de duelo que explican que sí, que hay una quinta tarea del proceso de duelo a la que te expliqué ahorita, más allá del tema de integración, sigue el tema del crecimiento, ¿no? Pero no todas las personas llegan a ese punto necesariamente. Hay personas que lo integran y siguen con su vida, y hay personas que todavía dan un paso más y aprenden. Y, y un ejemplo de eso, porque pueden ser las asociaciones civiles, ¿no? Que se crean a partir de una historia de vida, a partir de una, pues sí, de su realidad, ¿no? Finalmente, sí. a eso va. Bueno, comentaste eso de seguir con su vida, pero existe algo así como cuando te cortas el cabello y dices, no, yo, o sea, después de llevar un duelo, o sea, el llevar una nueva vida o es simplemente caer en la aceptación y seguir adelante. Yo creo que es eso, más bien como hacerlo parte de tu vida. Como ya no es una carga, sino ya es pues esta cosa que llevas adentro, ¿no? En esa situación. Y no hay un momento claro en el que llegues a eso. Ujú, No es como que de un punto a otro es muy difuso. A veces inclusive puedes llegar a sentir que vuelves como a retroceder cuando ya lo habías entendido. ujú. Bueno, y por ejemplo, ya por última, de las últimas preguntas, ¿no, Eduardo? Ujú. A mí me ha tocado conocer a algunas personas que de hecho una cuando yo le estaba platicando que ibas a volver a venir, me dijo, es que pregúntale, por ejemplo, a mí un familiar me dejó una tarea antes de fallecer, por ejemplo, quedarte aquí en esta casa siempre. Entonces, cómo lidiamos con esa, por ejemplo, carga emocional o carga de tareas y poder continuar con nuestra propia vida? Qué pregunta tan compleja me hiciste. Híjole, la respuesta más corta sería, va a ser parte del proceso. Ujú, Finalmente, el que alguien deje una tarea así es una carga muy pesada para el doliente, finalmente. Y seguramente en los primeros momentos, este tipo de ideas o de ujú, comentarios le resuenen muchísimo en el proceso, ¿no? Como una idea recurrente, ¿no? Es que me dijo que hiciera tal cosa, es que yo voy a hacer. Y si ese fuese el caso, de entrada, saber que es parte del proceso, o sea, a eso me refería, como que es natural, es normal. ujú, Y lo ideal es que, a pesar de lo que te haya dicho, quien sea que fue, tú puedas tener como este criterio de tomar una decisión. Porque al final, una decisión como oportuna, ¿no? Finalmente, que no sea esa persona que decide por eso. Y finalmente, lo que sea que decida la persona, si la persona, no sé, mi papá me encargó tal tarea y yo accedo a cumplirla, mm, el único pero que yo le pongo es, está bien, si lo quieres hacer y mantenerlo, adelante, es parte de honrar su legado, si quieres verlo así. ujú. Pero si esto ya implica el hacerlo o el no hacerlo, implica dañarme a mí mismo, que me lastime, que me duela, o yo lastimar a otras personas, o por hacerlo, yo ya no funciono, Ujú. ya no puedo ir a la escuela, ya no puedo ir al trabajo. Ahí es donde diría, bueno, cuestiónalo, ya no te está ayudando eso, ¿no? Y bueno, y por última pregunta, tú que ya te has enfocado tanto tiempo en esto, eh, ¿lo consideras como algo bueno para ti? O sea, ¿sientes que si tuvieras oportunidad de regresar al pasado y decirle al Eduardo de hace 10 años, oye, ahora estoy haciendo esto, el Eduardo diría, ah, Simón, o no? Qué profundo me saliste, Daniel. Fíjate que yo lo alentaría a seguir con este camino con el que con el que estaba andando. Y de entrada, pues sí, sí, desde luego. A mí el tema de estudiar tanatología, al principio, para mi familia, para algunos de mis amigos, era como muy raro, ¿no? Inclusive ayer estaba pues te digo, te decía fuera de cámara que fuimos a un open mic Mm, y el compa estaba haciendo, era un amigo, se presenta y andaba diciendo que el tanatólogo es el que estudia los tanates. O sea, eran cosas así como o lo tomaban a broma o se espantaban porque era de muerte, ¿no? Y decían, bueno, ujú,
por qué andas en esas cosas. Pero fíjate que el conectar con este tipo de temas, o sea, de muerte, de pérdidas, me hacen muchas veces ser consciente de justo eso, de que finalmente hay una limitante, hay un ya no vas a estar. Hay una frase que me encanta que es Memento Mori y conecto mucho con eso, ¿no? Como es, recuerda que vas a morir en algún momento y eso te permite disfrutar la vida, no Sí, desde el claro. punto de vista depresivo, se puede malinterpretar, pero no, más bien te permite disfrutar las cosas. Entonces, pues eso es lo que le diría, qué chido que lo estudiaras y alentarla a seguir haciendo. Digo, no sé si lo que he hecho seguramente puede hacer muchas cosas mejor, pero no creo que vaya tan mal. Muy bien. Y por último, no sé si quieras promover, por ejemplo, el CETAN o tus Sí, servicios. claro. Fíjense, para quien le interese, yo doy consulta en el centro tanatológico y normalmente o continuamente estamos ofertando diplomados en tanatología, que justamente es donde revisamos todo esto que estamos hablando. Cada una de las cosas que dije, las estamos revisando ahí en ese diplomado. Entonces, para que esté interesado, pues busquen las páginas del Centro Tanatológico de Chihuahua ahí en Facebook o en el Instagram inclusive. ¿Se necesita tener alguna especialidad médica o de psicología en este No, caso? el diplomado está abierto al público en general, Muy bien, es obviamente certificado. avalado por la Perfecto. Facultad de Medicina de la UACH. Muy bien. Eduardo, te agradezco que hayas venido. La verdad, tenía muchas ganas de platicar nuevamente contigo. Sabes que aquí la Catrina Estudios es tu casa abierta y cuando gustes volver. No, muchas gracias, Eren. Muchas gracias y yo encantado de estar aquí. Y si te quedaste hasta aquí, coméntanos si tienes alguna duda para Eduardo, pues ahí le estaré yo pasando los comentarios, ¿no? Y suscríbete, sígueme en TikTok, en Threads, todas las cosas esas que dicen los YouTubers más consolidados de darle a la campanita, etcétera, etcétera. Nos vemos. Bye.